Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de optimismo por buenos datos económicos y bajo IPP de Estados Unidos. Recuerden que los dos componentes son inflación y empleo dentro de la regla de Taylor para determinar cuándo podría ser ese ascenso de tasa por parte de la Reserva Federal. Y si bien los datos de empleo continúan bastante sólidos, el IPP le dio algo de tiempo al mercado luego de registrar una variación negativa. En cuanto a acciones locales, presentaron indecisión a esperar resultados empresariales. Leve descenso del precio del crudo apoyó a los vendedores, que encontraron entonces algo de mayor fuerza, sobre todo en algunos activos petroleros. Así que por ahora la indecisión sigue. El mercado está esperando esos resultados empresariales que aún no se muestran como solíamos conocer en trimestres anteriores. Hemos tenido que esperar un poco más en este mes de mayo. Datos económicos del día anterior: IPP de Estados Unidos varió menos 0,4 en abril. El mercado esperaba un ascenso del 0,2. Esta inflación al productor negativa fue la que le dio entonces el impulso a los mercados internacionales. También miembros de la Reserva Federal diciendo que en junio no tendríamos ascenso en tasa Fed. Y pues básicamente con una menor inflación el mercado permitió que los compradores continuaran con control dentro de lo que es esa zona de indecisión que se rompió un poco el día de ayer. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos se mantienen en mínimos de 264.000. Mercado espera un leve repunte a 272. No obstante, es un muy buen nivel de peticiones iniciales que muestran la solidez de la economía. Por ahora, entonces, junio, nadie espera un ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal para la próxima decisión, que será más o menos en un mes, mientras que 28% de probabilidad bajó un poco la de julio. La más importante seguirá siendo octubre. El mercado considera que es el mes más probable dentro del 2015, seguiría enero de 2016. Por ahora estaremos muy atentos a los datos de IPC, que será la siguiente variable, y el tema de tasa FED continuará generando algo de volatilidad, sobre todo con datos de empleo y de precios. Por ahora el mercado se tranquiliza, no logra establecerse por encima de los 15, así que continúa la tranquilidad del mercado. Solo superando esos 15 hablaríamos de un movimiento de corrección más fuerte como el escenario probable. Por ahora el mercado continúa tranquilo. En cuanto a mercados asiáticos, repuntaron menos China. Recuerden que China, después de un fuerte rally y datos económicos no tan buenos, ha encontrado algo de toma de utilidad, está en movimiento de corrección. Y los demás, en escasos datos fundamentales, pues mantuvieron la tendencia con mercados de Estados Unidos. El IPP de Japón también bajó de 0,7 a menos 2,1% en abril. Esa variación estuvo en línea con lo esperado por el mercado, y también tuvimos la confianza del consumidor que bajó un poco, baja ligeramente hacia los 41,7, de 41,7 a 41,5. No es una variación significativa, pero pues básicamente lo que tenemos es que los datos continúan siendo algo mixtos y da espacio para que el banco continúe con lo que sería la política monetaria expansiva. Recuerden que por ahora todos continúan expansivos y la pregunta es cuándo Estados Unidos empezará a retirar ese estímulo. En cuanto a mercados europeos, Europa inicia el día con ganancias en jornada ausente de fundamentales, se mantiene optimismo por recuperación económica. Ahora Europa continúa con ese panorama de impulso que lo caracterizado durante este año. Importantes noticias en el mercado local: la producción industrial cayó 0,1% en marzo de 2015 frente al mismo mes de 2014. Esto es variación 12 meses. Y la variación 12 meses de ventas al por menor fue de 6,9%. Continúa la dinámica del consumo para marzo, incluso con el dólar más alto, y la producción industrial, como ya la conocemos, llevamos un año en un comportamiento plano, con variaciones escasas de lo que es el registro 12 meses. Y Consejo de Estado ordena suspender venta de Isagen, coloca medidas cautelares, por lo que posiblemente este 19 ya no se dé ese proceso de venta. Esto va a generar algo de volatilidad a la baja en la acción, ya miraremos cuáles serían los soportes, pero pues continúa entonces complejo el panorama para lo que es la venta de la generadora de energía de nuestro país. Noticias del día: 7:30, índice de manufactura de la Fed de Nueva York mejora en mayo de menos 1,9 a 3,09 puntos. El mercado esperaba 5 puntos. Recuerden, esto va en línea con lo que tenemos. No, esperen, no sé si es mayo, sí es mayo.
el preliminar. Recuerden que el primer trimestre de Estados Unidos suele ser malo por el tema del factor climático y pues, ya los datos que hemos visto recientes de abril, de mayo han empezado a mostrar de nuevo repunte en el crecimiento económico. A las 8:15 tendremos producción industrial de Estados Unidos y a las 9 de la mañana sentimiento del consumidor de este país. La próxima semana iniciaremos un poco escaso de datos hasta que conozcamos algunos del mercado inmobiliario, precios el viernes y minutas de la Reserva Federal el miércoles. El mercado siempre estará atento a lo que son los comentarios sobre el panorama de tasas en esas minutas. Las tendremos el día miércoles. Vamos entonces con el panorama general. Mercados internacionales podrían cerrar la semana en calma en medio de datos económicos sólidos y expectativas por minutos de la Fed. Básicamente ayer lograron romper algo de las resistencias de corto plazo, por lo que por ahora los compradores son quienes dominan el mercado internacional de los Estados Unidos y el mercado local podría continuar con sentimiento de cautela a espera de resultados empresariales. El mercado está pendiente y está mirando, bueno, qué va a pasar con los resultados. Queremos ver quiénes aguantaron mejor la desaceleración en el precio del petróleo, quiénes no. Y eso nos ha generado ese comportamiento de indecisión y esa leve corrección que hemos visto en semanas anteriores. Así que tendremos que estar atentos a lo que son los niveles de corto plazo. Ya lo miraremos en gráficas. ¿Qué nos dice el Dow Jones para el día de hoy? Impulsándose por encima de los 18.000, 18.100, si logra mantenerse sobre esos niveles hay posibilidad de avanzar a 18.500. Por ahora, solo rompiendo los 17.900 perdería el sesgo alcista. Desde la indecisión, los compradores están ganando la batalla. 17.900 el soporte para que los compradores continúen con el movimiento y el 18.100 en el corto plazo para tener un impulso alcista más fuerte. 17.900, 18.100 los soportes de corto plazo. El IPSA 4.100 podría descender, continúa su movimiento de corrección hacia la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, mismo escenario que en nuestro mercado. Solo superando 400 anularía la posibilidad de continuar con correcciones. Tenemos el dólar que continúa ese choque entre compradores y vendedores, el petróleo que frena un poco su avance, simplemente también ha generado algo de comportamiento lateral. Así que hasta que no rompamos el 410, 2410 tendríamos la probabilidad de rebote de 2500. De lo contrario, estamos 410 contra 360, 370 como las zonas de soporte, en lo que es un comportamiento claramente lateral a espera de mayores fundamentales que nos permitan tener dirección. WTI 60 sigue estando ahí de lado, seguimos en la zona de resistencia del 62, el 58 siguiente soporte. Recuerden que se perdió la fuerza alcista en jornadas previas y lo que generamos fue un comportamiento lateral. Empezaba a tener un triángulo de formación similar a lo que podría tomarse como un triángulo bajista. Podría ser esta zona. Bueno, está presionando un poco el nivel de soporte que teníamos en el día de ayer, el 59.80, lo rompe y se convierte en resistencia. Aquí se ve claramente cómo tras la ruptura se convierte ahora en un nivel de resistencia. Así que solo superando 59.80, 59.90, hablaríamos de poder volver a 61. De lo contrario, mientras esté por debajo de este nivel, podemos descender hacia los 58.40 dentro de una zona de indecisión. Ya la ruptura del 58.40 puede generar mayor presión bajista. 59.80, el nivel de resistencia importante para anular el sesgo bajista de corto plazo en jornadas de menor volatilidad por ahora. Y el euro en estos momentos se devuelve hacia 1.1333, 1.1333 es el nuevo nivel para el euro. Entonces, con tendencia alcista, simplemente después de una jornada de decisión y tras llegada a una zona de resistencia importante, una congestión fuerte. Vamos con el índice Colcap. No puedo pasar ese 3.780. Recuerden que pasando el 3.780 podríamos volver a sesgo alcista hacia los 4.20, 4.40 como siguientes niveles de resistencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, ahora el soporte son los 350. Estamos 350, 380, por eso digamos que la diapositiva general decía atención a niveles de corto plazo. Aquí podríamos determinar un descenso adicional hacia los 1.300 o volver al sesgo alcista. Continuamos dentro de la zona de indecisión. Dependerá de resultados empresariales darnos esa nueva dirección y que el petróleo se mantenga por cerca, por encima de los 60 preferiblemente. Recordemos que el precio del petróleo más bajo claramente para las petroleras locales después de haber visto sus resultados. 65, 62, logró aguantar ayer los 62, así que sigue estando dentro del 62, 65.
y logró superar lo que era el mínimo máximo del día de ayer, 62.700. Así que logra mantenerse en todo ese nivel. Solo rompiendo 62 podríamos volver a la zona de 60. Continúa en ese escenario lateral 62 contra 65. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que no marca precio en el día de ayer y sigue 20.50 contra 19, 18.90. Mientras esté por debajo de 20.50 aún puede continuar con el movimiento de corrección. Solo esperando 20.50 podríamos ascender. El mercado se ha quedado un poco más quieto, simplemente a espera de mayor correlación con el resto del mercado. Todo el mercado está en corrección técnica. Ayer repunta levemente Celsia, tendrá que superar los 4.900 para darnos un poco más de fuerza, por lo menos a los 5.100. Cambiamos un poco niveles 4.900. Si no pasa 4.900, aún existe la probabilidad de continuar hasta los 4.600, 4.500. Esperemos entonces resultados empresariales para tener más claro el panorama. Cementos Argos igual, después de corrección hacia zona de promedios móviles 20, 20 y 40 periodos, ha quedado en su zona de 9.220, 9.240 como la resistencia para volver al impulso alcista, o los 8.900 como el soporte. Si pierde 8.900 podríamos tener una presión bajista adicional hacia los 8.500. Seguimos en zona de indecisión, velas con escasa volatilidad y muy poco volumen, espera de mayores fundamentales. El mercado parece ser quiere los resultados empresariales para cambiar de dirección. Muy buen volumen apareció en Cemex Latam Holdings, están apareciendo volúmenes muy altos en estas zonas, bastante curioso, pese a los resultados. Hay un volumen bastante alto que claramente pues, cuando hay volumen alto quiere decir que alguien compra y alguien vende, pero si ustedes ven ese volumen suele presionar con velas verdes. No obstante, tendrá que pasar la resistencia a los 13.200, 13.400 para que ese volumen se convierta en una tendencia alcista. De lo contrario, simplemente es una estabilización y la ruptura de los 12.500 le daría mayor fuerza a la presión bajista. Si hay ruptura de 12.500, podríamos descender hacia los 12.000. Simplemente están apareciendo en soportes, volúmenes altos, que dependerá de si rompe los 13.400 o no. Ahora podemos estar viendo un choque entre compradores y vendedores que si rompe los 12.500 posiblemente los vendedores ganarían terreno. Canacol, dos resultados decepcionantes, pero pues digamos que era un panorama de petróleo a $40, el único que no aumentó endeudamiento durante esta época, pero tendrá que romper los 6.800 para decirnos que puede avanzar a 7.200 y continuar con sesgo alcista. Mientras esté por debajo de los 6.800, aún existe posibilidad de los 6.200, donde aparecieron comprados en el día de ayer. 6.200, 6.800 serán los niveles. Si rompe 6.200, el descenso puede ser hacia los 6.000. 6.200 contra 6.800, los dos niveles importantes para Canacol. Vamos con concreto, que están apareciendo volúmenes altos, queriendo rebotar en línea con lo que ha hecho el resto del mercado. Si logra aguantar el 1.185 en el corto plazo, la probabilidad de avanzar a 1.250. De lo contrario, si pierde los 1.185, volvería a su soporte de los 1.150 como escenario probable. Corficol tendrá que pasar los 38 para anular la presión bajista y volver hacia los 39. De lo contrario, mientras esté por debajo de 38, aún puede descender la zona de los 36.000. 38 como el nivel de resistencia. Ecopetrol se recupera, bueno, se recupera, no se mantiene con indecisión. No ha podido tampoco definir una tendencia, aunque mantiene leve sesgo alcista. El sesgo entonces se mantiene sobre esta zona de soporte importante, va avanzando diariamente en 1900. Mientras se mantenga sobre 1900 aún puede llegar a los 2100, es una resistencia importante. Los resultados pues, fueron bastante negativos con algunas cifras un poco preocupantes, sobre todo el tema de lo que es la rotación de proveedores y el endeudamiento creciente. Así que mientras esté sobre 1900 aún hay posibilidad de avanzar a 2100. La pérdida de los 1900 generaría el descenso hacia los 1820 y 1750. Por ahora el dividendo, la expectativa lo tendría con algo de fuerza compradora, pero pues, estaremos atentos a los días antes del exdividendo. 200, 1100, 1900, los dos niveles importantes. Hay indecisión y luchan de compradores y vendedores. Empresa Energía Bogotá sigue ahí en la zona de soporte de los 60, 70, tendrá que romper los 685 para el día de hoy para poder avanzar. 685, la zona de resistencia, si rompe 660, el siguiente nivel de soporte sería en los 630. Por ahora no se descarta también esa indecisión, tanto a espera de resultados como el dividendo. Construcciones El Cóndor
1600, 1700, continúa estando ahí el escenario, no marca precios del 5 de mayo después de un leve repunte. En cuanto a Enca, volvió a descender a los 12, si logra aguantar puede volver a 13, si no volvería hacia 11, no hay una tendencia, el comportamiento lateral simplemente obedece a la expectativa por resultados empresariales. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá no marcó precio el día de ayer después de la fuerte volatilidad, donde estamos 4.90 contra 4.60. El mercado también está esperando resultados empresariales dentro de su escenario lateral. Éxito si tiene algo de presión bajista, 24.800. Solo superando el 24.800 podría volver a la zona de los 26. De lo contrario, el 24 es el soporte. Si rompe 24, el descenso puede continuar hacia 23.100. Solo superando 24.800 hablaríamos de menor sesgo alcista para menor sesgo bajista, perdón, para este activo. Grupo Argos tendrá que superar los 17.100, cerrar por encima de 17.100 para anular la posibilidad de descender a los 16, mientras esté sobre 17.100 podría avanzar a los 18. 17.100 la resistencia de corto plazo de la presión bajista para este activo. Grupo Aval sigue estando 1.200 contra 1.250, sin marcar precio en el día de ayer la acción ordinaria. Ayer se impulsa Grupo Sura, pero no pasa a los 36. Recuerden que tienen que pasar los 36 para poder dar espacio hacia los 37.200, 37.300 como primera resistencia. Mientras esté por debajo de los 36, aún existe probabilidad de 34 como siguiente nivel de soporte. Vamos con ISA, que no ha podido pasar los 8.000, así que si llega a romper los 8.000 a la baja, no ha podido, o sea, perdón, se ha acercado a los 8.000. Tiene que romper los 8.150, sí, casi 8.200 para decir, bueno, ya no hay más presión bajista, podemos avanzar a 8.500. Y si llega a romper los 8.000, el siguiente nivel de soporte son los 7.700, 7.700. Vamos con Isagen. Recordemos que los 400, una resistencia muy fuerte, tanto por valoración como por cautela de los inversionistas en el máximo previo. Estuvo ligeramente por encima de ese máximo, pero una zona donde aparecieron vendedores. Y hoy, con el freno del proceso de venta, 3.200 puede ser la zona de soporte. 3.200 podría ir hacia 3.200, 3.150, la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, la espera de mayores movimientos. En caso de suspensión total del proceso de venta, el descenso puede ser incluso hacia la zona de los 2.900 y 3.000. Así que esos son los dos niveles probables de parada. Primero 3.200, 3.150. Y según cómo avance el proceso, se estabiliza, espera de noticias y cuando conozca noticias puede volver a 3.400 o se pierde el proceso y vamos a 3.000, 2.900. Ahora entonces no se descarta presión bajista tras noticia en el día de hoy. Mineros no ha podido avanzar, no han marcado precio. Estamos en $1.215 la onza. Si supera los 1.800, existe la probabilidad de 2.100. No obstante, el mercado no maneja una liquidez muy alta en este activo. Nutresa continúa bajo presión, 24.080. Mientras esté por debajo de los 24.080, hay posibilidad de descender a los 23 y 23.400. Solo superando 24.080 hablaríamos de poder volver hacia los 24.700. 24.080 la resistencia a la presión bajista para Nutresa. Preferencial aval sigue 1.250 contra 1.200 sin cambios por ahora. Impulso alcista de corto plazo, pero dentro de estos laterales. Avianca Holding no pudo completar el movimiento de pullback, así que perdió el soporte de corto plazo y se convierte en resistencia 3.540. Si no lo supera pronto los 3.540 puede descender a los 3.400. Si supera 3.540 podría volver a la zona de 3.620, que seguía siendo un rebote dentro de lo que llamamos un pullback tras ruptura de tendencia en estos niveles. 3.540 es la nueva resistencia, 3.400 el siguiente soporte. 3.540. Bancolombia avanzando con indecisión, los vendedores aparecieron de nuevo, esto nos obliga a cambiar un poco los niveles. 27. Si logra aguantar 27, aún hay posibilidad de avanzar a los 28. Si pierde los 27, el descenso puede ser hacia la zona de los 26. 27 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista. Preferencial Cementos Argos, 9.000, la resistencia importante de la presión bajista hacia los 8.400 como escenario probable en los 9.000, la resistencia. Preferencial de vivienda empieza a ceder terreno, solo superando los 26.900, 26.900 hablaríamos de poder subir hacia los 28. Mientras estemos por debajo de los 26.900, aún hay posibilidad de descender a 26. 26.900 la resistencia importante. Vamos con preferencia al grupo Argos,
los 17, mientras esté por debajo de 17 aún puede buscar 16, solo superando 17 podría volver a los 18, 17 la resistencia de la presión bajista. Y volvemos con PREC, que simplemente se queda de lado disminuyendo volumen de negociación a espera de mayores noticias sobre el proceso de venta de la compañía, la negociación que está pendiente. Terpel no hay cambios importantes, continúa en comportamiento lateral y Valorem no marca precio desde el 8 y continúa en zona de resistencia a espera de resultados empresariales. Así que básicamente el mercado local continúa dentro de esa zona de indecisión, estamos con presión bajista en la mayoría de activos hasta no romper la resistencia de corto plazo, no tendríamos de nuevo un sesgo alcista. En cuanto al mercado internacional, continúa con tranquilidad, IPP por debajo de lo esperado. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué tan fuerte puede ser el gap a la baja de Isagen? ¿Qué puede suceder posteriormente con el título? ¿Qué tan bueno podría ser la argumentación del gobierno en la demanda? Bueno, por ahora la noticia posiblemente le genere un descenso importante hacia esa zona de promedios móviles de 40 que vimos en los técnicos y según la evolución, ahí es que el mercado podría esperar un poco a ver si va a seguir más adelante o no, o si efectivamente se va a cancelar, el descenso puede ser más fuerte. Burbuja en Estados Unidos y en Europa y Asia va a dejar a todo el mundo muy mal. Bueno, Estados Unidos está entrando en una etapa que llamamos la recuperación total, donde el comportamiento empieza a ser algo lateral dentro de la teoría de rotación de sectores. Europa tiene mucho por recuperar y múltiplos muy bajos y un desempleo muy alto, el cual digamos que genera que una burbuja no sea muy probable. Asia o China, digamos que es el escenario más probable para lo que llamaríamos una burbuja. Y de existir una burbuja es más probable que exista en renta fija que en algunos mercados accionarios, según digamos que mirando los retornos que está ofreciendo la renta fija y que tuvo un ajuste importante durante las últimas jornadas. ¿Qué acciones están con señal técnica de entrada? Por ahora seguimos bajo presión bajista en la mayoría, así que todo dependerá de las resistencias de corto plazo y de los resultados empresariales. Puede ser que cuando publiquemos resultados empresariales los técnicos no tengan tanta importancia como lo serán los resultados. ¿Qué pasaría con el mercado colombiano si se da una gran corrección del mercado americano? Todo depende de qué genere la corrección, porque si el petróleo se mantiene alto, pues no sería tan fuerte el golpe. Si la corrección es generada por el ascenso tasa FED que golpea a la vez una fortaleza del dólar y una menor cotización del precio del petróleo, también podríamos corregir con fuerza. Todo depende de lo que genere si se da. ¿Hasta dónde puede bajar Avianca? Si continúa por debajo del soporte de la resistencia a corto plazo hacia los 400, siguiente nivel de soporte, un escenario probable. ¿Qué se espera de Canacol PREC y hoy WTI en 59? 59 le resta un poco de presión alcista activo, así que puede ser leve indecisión y descenso para Canacol. Y Pacific Rubiales sí, pues continuaría de lado a espera de mayores informaciones. WTI 59.11 con ese petróleo PREC se descarta la acción, muy seguramente bajaría. Bueno, ya digamos que lo que tenemos es una oferta de alfa, están negociaciones, pero digamos que lo que sí con el precio bajo se descarta es que tengan un precio más alto, igual todo dependerá de esa negociación. ¿Cómo lograr vender en primera transacción en plataforma? ¿Con qué anticipación a la apertura se debe colocar una punta de venta para aprovechar la primera punta de demanda? Bueno, recuerden que las órdenes son por orden, o sea, las órdenes se dan por orden de llegada, así que si ya alguien tiene una orden antes que ustedes, una orden a mercado, pues él tendrá prioridad. Las órdenes son por orden de llegada de todo el mercado. ¿Qué quiere decir que no marca precio? No marca precio es que la operación no fue superior a 66.000 UVs del 31 de diciembre del año anterior, así que puede ser que haya negociado, pero no hubo un registro oficial en la bolsa, así es como si no tuviéramos una negociación durante esa jornada. Si hay burbuja en China, ¿qué puede pasar con ustedes en el mercado local? Depende, porque si está en una burbuja en China, China debería mostrar señales de desaceleración fuerte que podrían arrastrar con buena parte del crecimiento global y demanda de commodities. Así que para el mercado colombiano podría ser algo de descenso en el panorama de crecimiento y por lo tanto eso podría ante el panorama de riesgo llevar a un ascenso de los TES, sería el escenario probable. Bueno, muy atentos a niveles de corto plazo, seguimos esperando resultados empresariales, así que el mercado en esa zona de promedios móviles de 20 y 40 espera de noticias para definir tendencia. Muy buen día entonces para todos.